cordial saludo a los compañeros maestros y maestras del Magisterio Florenciano y Caqueteño. Les habla José David Prieto Medina, docente del área de matemáticas, nombrado bajo el decreto 1278, actualmente directivo sindical en la Asociación de Trabajadores de la Educación del Caquetá, AICA. En nuestra labor como directivos sindicales, estamos siendo constantemente abordados con preguntas e inquietudes relacionadas con la labor docente. Dígase, evaluación en periodo de prueba, concursos de ingreso, jornada laboral, jornada única, evaluación de desempeño laboral, entre otros muchos temas. Por lo tanto, hemos querido realizar un material audiovisual que sirva como apoyo para responder esas dudas e ilustrar de alguna manera sobre estos temas. El día de hoy vamos a iniciar con el tema de la evaluación anual de desempeño laboral. Esperamos que este material sea de su ayuda y pueda ayudar a resolver muchas de las inquietudes que ustedes nos han presentado. Muchas gracias. Vamos a iniciar abordando algunas generalidades sobre el proceso de evaluación anual de desempeño antes de responder a aquellas inquietudes que nos han hecho llegar los compañeros en el marco de dicho proceso. Vale la pena resaltar que el Estatuto de la Profesionalización Docente, Decreto Ley 1278 del 2002, establece como uno de sus principios la evaluación permanente. En ese sentido se establecieron tres tipos de evaluación. La primera, la evaluación de periodo de prueba, que aplica para los docentes que, superado el concurso de méritos, se vinculan al sistema educativo estatal y que en algún momento podemos abordar para dar más claridad sobre este asunto. La segunda, que es el tema que nos ocupa en el día de hoy, la evaluación anual de desempeño laboral, que aplica para los docentes que, superado el periodo de prueba, inscritos en el escalafón, hayan desempeñado su labor en un lapso de tiempo igual o superior a los 3 meses. Y por último, la evaluación de competencias a la cual se someten aquellos compañeros que pretenden ser reubicados o ascendidos en el escalafón. Aquellos compañeros que tengan la intención de conocer más a fondo cuál es el fundamento legal, el marco normativo que sustenta la evaluación anual de desempeño, la invitación es a que consultemos algunos de estos elementos que traemos a colación, como son la Ley General de Educación, que en su capítulo 3 aborda el tema de la evaluación de la educación, el decreto 1278, que también en su capítulo 3 aborda dicho tema, consultar el decreto 3782, que reglamenta la evaluación anual de desempeño laboral, y por último, la guía metodológica número 31, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, que es un documento bastante amplio, ilustrativo, ejemplificante, y que nos ayuda a comprender cuál es la esencia del proceso que estamos tratando. Basados en la normatividad mencionada y para una mayor comprensión, vamos a hacer algunas precisiones sobre la terminología utilizada. En primer lugar, tenemos el término evaluado, que como ya mencionamos, corresponde a los docentes vinculados a partir de la vigencia del decreto 1278, cuyos evaluadores serán los rectores o directores rurales según corresponda, y sobre el que recaen responsabilidades, entre ellas a informarse adecuadamente. Muchas de las irregularidades y malas prácticas que se presentan son culpa de la desinformación del evaluado. En la medida que uno conoce cuáles son los parámetros dentro de los cuales se debe desarrollar el proceso, facilitará que éste se lleve a cabo en los términos que corresponden. Además de esto, que también ya lo mencionamos, el docente debe haber laborado 3 meses o más de forma continua o discontinua dentro de la institución. Hay varias situaciones que se pueden presentar, como por ejemplo licencias de maternidad, incapacidades, traslados u otra situación particular que en este momento se nos escape. Vamos a suponer el caso de un docente que es trasladado pocos meses antes de terminar el año escolar
y no alcanza a laborar los 3 meses que dictamina la norma. En este caso, deberá ser evaluado en la institución de donde procede por el director o rector anterior. El objetivo de que la evaluación sea un proceso sistemático apunta a que independientemente de las situaciones que se puedan presentar, como el cambio del evaluador, el cambio de institución del evaluado, el proceso sea lo más objetivo posible y esté basado en la evidencia. El segundo término que traemos a consideración es el de evaluador, que para el caso de los docentes corresponde al rector o director rural, quien, para realizar su función, puede contar con el apoyo de los coordinadores. En aquellos casos donde el rector se declare impedido, puede la Secretaría de Educación, mediante acto administrativo, delegar sus funciones en alguno de los coordinadores. Entre sus funciones está la de valorar las evidencias y emitir una calificación en los términos establecidos, notificar al docente de sus resultados, responder y dar curso a los requerimientos que se interpongan por parte del evaluado. Todo esto en un ambiente de respeto y buena comunicación que permita un diálogo efectivo entre las partes. Entre otros, hay una serie de posibles errores en los que puede caer el evaluador, como son los prejuicios, es decir, orientar los resultados basados en una imagen negativa del evaluado acorde a posibles comentarios o suposiciones que se tengan sobre la persona. Otro de los errores es el que se conoce como efecto de halo. Es esa tendencia a evaluar de manera generalizada al docente con base en un aspecto negativo o positivo sin considerar las diferentes competencias que están siendo sujeto de valoración. De manera que si el docente presenta bajo desempeño en alguno de los aspectos evaluados, tender a valorar todos los aspectos de la misma forma. Tenemos también lo que se conoce como memoria reciente. Es el hecho de evaluar de acuerdo al desempeño del docente en los últimos meses, desconociendo que este es un proceso continuo y que en todo caso lo que se debe valorar es la evidencia. Y por último, tenemos el error que se conoce como comparar o comparación, que es como se le conoce a aquella situación donde la evaluación del docente se establece en términos del desempeño de sus compañeros. Se presentan muchas situaciones donde los docentes, en su afán de obtener una buena calificación, pueden pactar una gran cantidad de contribuciones y evidencias, lo que genera ese error de comparar, estableciendo una especie de ponderación entre los evaluados, donde aquel docente que acuerde una gran cantidad de contribuciones corresponde a una calificación cercana al 100%, y aquel docente que comparado con este tiene un menor número de contribuciones obtiene una calificación menor, a pesar de cumplir con todo lo pactado al iniciar el proceso, desconociendo que cada proceso es individual y no debe responder a las contribuciones de los compañeros, sino al cumplimiento de las mías. En cuanto al término contribución, este hace referencia a ese resultado que se pretende lograr en el ejercicio de mis funciones como docente. Sobre la forma de establecer y redactar las contribuciones hablaremos un poco más adelante, tratando de proponer algunos ejemplos sobre ellas. La idea en todo caso es no volver el proceso de evaluación algo tedioso, donde pactemos muchas contribuciones y al finalizar el año estemos alcanzados en el logro de estos objetivos y en la organización de sus evidencias. Para determinar cuáles son las contribuciones, la concertación de las mismas debe estar orientada principalmente por el PI. Por último, tenemos el término evidencia, relacionado con aquellas pruebas objetivas, bien sea de carácter documental o testimonial, que pueden dar cuenta del avance o del cumplimiento de las contribuciones pactadas. Pueden haber varias evidencias por contribución, se deben recolectar en una carpeta, bien sea de manera física o virtual, que puede ser enriquecida y consultada tanto por el evaluado como por el evaluador
en cualquier momento del proceso. Ahora vamos por último a tratar el término de competencia. ¿Qué tanta importancia tiene en la orientación que se le ha dado a la evaluación de desempeño? El enfoque de la evaluación es un enfoque por competencias, situación que de alguna manera ha permeado todo el sistema educativo, dejando de lado los fines y la filosofía de la educación. Aunque este no es el tema que nos atañe en este momento, por lo tanto, vamos más bien a dirigirnos a la guía 31, que en su página 16 nos da una buena definición de lo que significa el término competencia en el contexto del tema que estamos tratando, y donde se logra visualizar que lo que busca este enfoque es medir el grado de cumplimiento de las funciones y responsabilidades y el logro de resultados en lo que se denomina la organización escolar. Se clasificaron las competencias en dos tipos: funcionales y comportamentales. Son 8 competencias funcionales con un peso del 70% y están divididas en 3 áreas de gestión. Ese 70% a su vez se puede dividir entre las 3 áreas de gestión basados en las prioridades e intereses personales e institucionales. Por su lado, las competencias comportamentales son 7, de las cuales se deben escoger 3. No necesitan contribuciones individuales en la medida que estas competencias hacen referencia a la forma como se realiza el trabajo más que a los resultados de este. Las competencias comportamentales tienen un peso del 30% dentro del resultado total de la evaluación, que en mi juicio u opinión deberían tener un peso al menos del 40%, considerando el potencial que tienen estas sobre el resultado final de los desempeños del docente en el cumplimiento de sus funciones. Después de esta rápida revisión de algunas de las características principales del proceso de evaluación, invitamos nuevamente a nuestros compañeros a revisar la documentación que se ha sugerido. Seguidamente vamos a responder a aquellas preguntas realizadas por los compañeros en relación al tema en cuestión. Vamos a comenzar con esta pregunta, que es una de las dudas más frecuentes sobre el asunto, relacionada con el diligenciamiento del anexo 5, aquella tabla donde se registran las competencias, contribuciones, criterios y evidencias pactadas para cada año. Antes, recordemos que las contribuciones individuales deben responder a las funciones del docente, estipuladas específicamente en los decretos 1850, 1860 y 1278. Además, podemos orientarnos por el glosario de competencias registrado en la guía número 31. Respondiendo específicamente a la pregunta formulada sobre la redacción de las contribuciones individuales, tenemos que éstas deben responder a la siguiente estructura. Primero, un verbo en infinitivo que dé cuenta de una acción concreta. En ese sentido debemos ser muy prácticos y no utilizar verbos imprecisos como por ejemplo colaborar, reflexionar, tratar, tender, considerar o todos aquellos verbos que no sean susceptibles de medición o evidencia. A continuación del verbo, en segundo lugar, está el resultado a alcanzar, refiriéndose a ese proyecto, base de datos, material, plan de trabajo o cualquiera de aquellas cientos de cosas que los docentes llevamos a cabo en el desempeño de nuestras labores durante el año escolar. Por último, dentro de la estructura de la redacción de una contribución individual, tenemos la condición de calidad, que responde a las características que debe tener el resultado que se busca alcanzar. Vamos a presentar algunos ejemplos que pueden permitirnos verificar si cumplen o no cumplen con la estructura que aquí hemos planteado. Miremos entonces, compañeros, estos ejemplos que traemos aquí a consideración. El primero de ellos inicia correctamente con el verbo en infinitivo actualizar, seguido de el plan de área de lenguaje de los grupos de grados primero a tercero y cuarto a quinto de básica primaria, que correspondería al resultado a alcanzar al objeto
con el cual se va a contribuir, seguido con la premisa desde los lineamientos curriculares de lengua castellana, los estándares básicos de competencias de lenguaje y el modelo pedagógico crítico social, que sería esa condición de calidad o las características que tiene que tener el resultado que vamos a alcanzar. El segundo ejemplo también inicia correctamente con los verbos diseñar y aplicar y hace referencia a los diferentes métodos, técnicas e instrumentos de evaluación, que sería entonces el objeto, y finaliza con coherentes con la pedagogía por proyectos, los estándares curriculares y el sistema de evaluación institucional, que serían las condiciones de calidad de ese resultado que se va a alcanzar. Y por último traemos a colación este ejemplo: presentar, inicia correctamente, un plan organizado con estrategias, acciones y recursos para el área de matemática, pero que de alguna manera falta ser más concretos y concisos en qué consiste el plan que se va a presentar, además de que falta al finalizar cuál es la condición de calidad de este resultado. Por lo tanto, este ejemplo pues muestra que hay algunas deficiencias o algunas situaciones que se pueden mejorar en la redacción de esta contribución. Las contribuciones individuales, según la estructura que nos presenta el anexo 5, deben ir acompañadas de unos criterios y unas evidencias que sustenten la contribución y que finalmente serán las que den cuenta del cumplimiento o no de las contribuciones que se han pactado. En cuanto a las evidencias, estas pueden ser de dos tipos: de carácter testimonial o documental. Cabe anotar que una sola evidencia puede soportar varias competencias, bien sean competencias funcionales o comportamentales. De alguna manera, una evidencia puede demostrar el cumplimiento de la competencia planeación y organización académica y a su vez, por ejemplo, la competencia comportamental, relaciones interpersonales y negociación. En cuanto a las evidencias documentales, pues existen una gran cantidad de tipos de elementos que pueden soportar estas evidencias, como son, por ejemplo, actas, listados de asistencia, documentos, videos, registros fotográficos, cartillas, material didáctico producido por el docente, bases de datos, informes, resultados de encuestas, resultados de los estudiantes, proyectos, en fin, una cantidad de elementos que pueden ser utilizados como evidencias de las diferentes competencias que se están evaluando. En cuanto a las evidencias testimoniales, pues estas son aquellas que aportan los miembros de la comunidad educativa mediante algunos formatos definidos para tal fin, siempre y cuando cumplan con los criterios y la objetividad que debe caracterizar el proceso de evaluación. Entre estos tenemos, por ejemplo, videos testimoniales, certificaciones emitidas por algún miembro de la comunidad, encuestas a padres de familia, docentes, administrativos, directivos o cualquier miembro de la comunidad que tenga o pueda dar razón, que conozca de primera mano cuáles son sus actuaciones y cuáles son sus desempeños. Entrevistas, observaciones de clase. Si queremos tener otros ejemplos, podemos remitirnos a la guía 31, donde vamos a encontrar diferentes tipos de construcciones y utilizaciones de este tipo de evidencias que nos pueden ser bastante ilustrativas para enriquecer nuestra tabla de contribuciones. Para complementar esta información y los ejemplos que tratamos anteriormente, vamos a mirar este ejemplo de cómo quedaría el anexo 5 para la competencia dominio curricular en la contribución actualizar el plan de área de lenguaje, para lo cual se plantean estos dos criterios. La recomendación de la guía metodológica es el planteamiento de entre 2 y 3 criterios por cada una de las contribuciones. En este caso, el primer criterio sería que el docente entrega el plan de área de lenguaje básica primaria actualizado. Y el segundo criterio es que trabaja en equipo con el grupo de docentes del área en la actualización de ese plan.
con eso podemos ver que queda suficientemente determinado cuáles serían los criterios para evaluar esa contribución. En cuanto a las evidencias, entonces también se proponen en este ejemplo dos evidencias. La primera, presentar un documento que consiste en el plan de área del cual se habla en la contribución, y el segundo, un informe con el cronograma y el plan de trabajo que establecieron y realizaron los compañeros docentes en el equipo de trabajo del área de lenguaje. El segundo ejemplo que trataremos será para la contribución que habíamos planteado, diseñar y aplicar diferentes métodos, técnicas e instrumentos de evaluación, la cual corresponde a la competencia evaluación del aprendizaje. Para esta contribución se podrían plantear estos dos criterios. El docente realiza los pactos evaluativos y las matrices de evaluación durante los 4 periodos académicos y considera las características socioculturales de los estudiantes, donde se van a evidenciar esos criterios y el cumplimiento de la contribución, pues en estas dos evidencias. Por un lado, el documento Pactos evaluativos y matrices de evaluación, y por otro lado, una encuesta a los estudiantes. La siguiente pregunta que estaremos tratando de responder es la relacionada con los nuevos protocolos para la evaluación de desempeño. La Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante resolución 10.069-325 del 2017, aprobó los nuevos protocolos de evaluación de desempeño laboral, pasando de tener 2 protocolos a tener 5. Ahora existe un protocolo para rector, uno para coordinador, uno para orientadores, uno para docentes de primaria, básica y media, y un protocolo para los docentes de preescolar. Recordemos que anteriormente eran solamente 2 protocolos, uno para directivos docentes y otro para docentes. Estos nuevos protocolos tienen cambios sustanciales en comparación con los anteriores y no han sido bien recibidos por el magisterio colombiano. Entre otras cosas, se considera que mantienen el enfoque de competencias laborales, pero de una manera aún más evidente que los anteriores. Además, se considera que afectan la libertad de cátedra y de metodología. Estos nuevos protocolos también generan una sobrecarga laboral entre los evaluadores debido a la gran cantidad de ítems a diligenciar. Por ahora, y gracias a la presión del magisterio mediante la movilización y la marcha, y a las negociaciones adelantadas por la Federación, estos están suspendidos hasta el próximo año, hasta el año 2021. Es el Ministerio de Educación Nacional quien tiene la potestad, según esta resolución, para determinar el momento en el cual se comiencen a aplicar dichos protocolos. Este tema es bastante interesante y creo que podríamos hacer también un video donde ilustremos cuáles son las características de estos nuevos protocolos y así tengamos conocimiento y estemos atentos y alerta a la implementación de los mismos. Ante el cuestionamiento sobre cuáles son las consecuencias de obtener una calificación inferior al 60% en la evaluación de desempeño, debemos considerar el hecho de que existe una escala de valoración que va entre 1 y 100 puntos, donde una calificación no satisfactoria sería obtener un valor inferior a los 60 puntos. Los resultados de la evaluación de desempeño tienen unas consecuencias relacionadas, por un lado, con el sistema de ascenso y reubicación salarial de los docentes, en la medida que estos resultados hacen parte del proceso mal llamado evaluación de carácter diagnóstica formativa, más cuando estamos a portas de la SDF4 ante la imposibilidad que hasta el momento se ha dado de consensuar el estatuto único. A pesar de la voluntad y el trabajo hecho desde la Federación, el gobierno no ha mostrado interés en adelantar dicho proceso. Por otro lado, tenemos el carácter punitivo y sancionatorio de esta evaluación, que según lo estipulado en el artículo 36 del decreto 1278, determina la exclusión del escalafón y el retiro del servicio para aquellos docentes que durante 2 años consecutivos obtengan una calificación inferior al 60%, atentando esto contra la estabilidad laboral de los docentes vinculados bajo este decreto.
Una inquietud muy frecuente por parte de los compañeros es qué hacer si no se está de acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación. Aunque no es una situación muy frecuente, se puede presentar que el docente no comparta los resultados obtenidos al considerar que merece una calificación diferente acorde con las evidencias presentadas. Ante esto, hay dos recursos que se pueden interponer, el de reposición y el de apelación, los cuales pueden ser interpuestos dentro de los siguientes 10 días hábiles a la notificación, sin contar esto con el periodo vacacional. Se recomienda interponerlos a la vez, de manera escrita en los términos del Código Contencioso Administrativo. Si el evaluador en primera instancia se ratifica en su decisión, debe ser el mismo quien envíe a la Secretaría de Educación para que resuelva en segunda instancia el subsidio de apelación. ¿Qué hacer si finalizados los términos definidos para el proceso de evaluación usted no ha sido notificado del mismo? Tenga en cuenta que debe existir un cronograma donde se estipulen claramente las fechas de inicio y de finalización del proceso. Si, dada la fecha de terminación, usted no ha sido notificado, no debe esperar a que pase más tiempo, sino que debe mediante oficio solicitar la culminación y notificación de resultados y evidentemente guardar este documento para que sirva de evidencia ante cualquier situación más adelante. En cuanto a la cantidad de valoraciones que se deben realizar durante el año, el decreto 3782 tiene estipulado en uno de sus artículos dos valoraciones, una a mitad de año y una al finalizar el año, pero el Consejo de Estado ya en una sentencia dictaminó nulidad de estas expresiones, de manera que solamente se hace una valoración al finalizar el año. Diferente es que se hagan algunos procesos, reuniones de seguimiento que permitan verificar cuáles son los avances del mismo. Existen diferentes tipos de inhabilidades en el marco de este proceso, en la medida que se pueden presentar vínculos o conflictos de intereses que no garanticen la objetividad en el mismo, como son los estipulados en el artículo 40 de la Ley 743 del 2002, situación ante la cual el evaluador debe declararse impedido ante la Secretaría de Educación y será ésta quien deberá resolver mediante acto administrativo la situación. Bueno, dadas las circunstancias de tiempo, no podemos abordar el tema con suficiente profundidad, pero esperamos que el material haya sido de su agrado y de su ayuda. Cualquier duda o inquietud que tengan relacionados con este tema o con otros temas que sean de su interés, pueden escribirme o llamarme o contactarme en alguno de los canales que presento a continuación.